Si hablamos de pensiones, hablamos de algunos expertos y en la lista corta uno quisiera tener a, por ejemplo, David Bravo para entender. Y está David Bravo con nosotros, tenemos la suerte de que cuando lo invitamos viene. Así que aprovechamos su presencia, David Bravo. Muchas gracias por estar aquí, pues buenas noches. Hola Matías, encantado. David, como usted sabe, economista, doctor en economía, nos estaba contando, director del Centro de la Universidad Católica de Encuestas y Estudios Longitudinales. David, esto es como un déjà vu, como dice la canción de Cerati. También es un fantasma, dirán algunos, los retiros. Este es el séptimo, también cómo se mida, pero es como el séptimo envión de retiros. 3 se aprobaron, 3 se han rechazado en distintos gobiernos, del presidente Piñera al presidente Boric. Se cumplió ya en la veda de un año en que no se podían presentar proyectos y casi al día siguiente, a las 12 de la noche, como la Cenicienta, caen 5 proyectos de distinta índole para retiros. Primero del general, luego vamos a lo particular. Como que está la inclinación a que siempre vamos a tener estos fantasmas de los retiros. Bueno, ese es el gran punto, creo yo. Y esto sí está relacionado con el proyecto de reforma de pensiones que se está discutiendo. Y hago la relación por lo siguiente, porque en ese proyecto, la mesa técnica, las buenas noticias que yo creo que hubo, ¿cierto?, como para generar cierto grado de acuerdo, hay varios temas que ahí se viabilizaron, creo yo, pero hay temas que no se han tocado. Temas técnicos que no se han tocado, que son importantes, como la jubilación, por ejemplo, ¿cierto? Pero el gran elefante en la habitación son los retiros. O sea, hacemos un enorme esfuerzo. Supongamos que incluso este gran esfuerzo de la mesa técnica y cómo se está trabajando en el Senado seriamente con el gobierno, eventualmente llega a puerto. Y nos vamos a tener que poner de acuerdo en los detalles y probablemente va a pasar algunos meses hasta que eso ocurra, ¿cierto? Si es que ocurre. Si es que ocurre, pero en el mejor escenario eso va a ser igual muy difícil y pasa una de estas cosas. O sea que viene un retiro, que puede ser este año, ahora. Yo digo, se acabó el sistema de pensiones. Puede no ser este año, llegamos a un acuerdo y el año próximo aparecen de nuevo los mismos personajes, ¿cierto? Que vamos a... Ustedes muestran después en las cámaras, digamos, ojalá ojalá, digamos, todos los ciudadanos miráramos exactamente a quiénes son esas personas que son las responsables, más bien son irresponsables, ¿cierto? Pero son los responsables de llevarnos en un camino del que no podríamos estar. Entonces, es muy importante, y esto no se está discutiendo en la reforma de pensiones. O sea, el proyecto de reforma de pensiones es como que no mirara la posibilidad de un retiro. ¿Pero qué se puede hacer? Porque vamos a suponer que se llega a un acuerdo, que se consideran los elementos discutidos en la mesa técnica. Listo, todos de acuerdo a nuevo sistema de pensiones con todas las modificaciones. Nada se puede hacer para evitar que en un año más, si es que se rechazan estos intentos, vuelvan algunos diputados de manera creativa a proponer ya otras cosas, y esto va a ser un torpedo, una amenaza permanente. Y es porque yo creo que se requiere ahí un acuerdo político de gran envergadura. ¿No está ahora? ¿El antirretiro después de la evidencia de la inflación, por ejemplo? Tiene que hacerse explícito. ¿Qué más explícito que tener un año? Tiene que hacerse explícito como acuerdo. Porque si no, lo que va a ocurrir es que un retiro, como por ejemplo el primer retiro fueron 20.000 millones de dólares, ¿cierto? Bueno, nosotros estamos aquí peleando por 5 puntos, 6 puntos, ¿cierto? Un punto de cotización son 900 millones de dólares, ¿ya? En el año. Entonces, y además el puntito va a ir subiendo de a poco, porque no puede subir 6 puntos de una vez. Entonces, podemos estar 5 años, ¿cierto?, donde vamos a ir a lo mejor sumándole 900, 2.000 millones de dólares, etcétera, y de repente 20 millones sale, ¿cierto? O sea, eso no tiene ninguna viabilidad. Uno de los retiros significó, a todos estos números redondos, 20 veces lo que conseguiríamos aumentar un punto al principio de ahorro extra. Claro. O sea, las dimensiones son... No, esto es absurdo. Esto es como sacarle el tapón a la piscina, ¿cierto? Y nos vamos para abajo. Entonces, y además,
tomemos los retiros que están ahora en discusión, ¿cierto? Que son... Se habían presentado como 6 proyectos. Pero bueno, parece que se fundieron y ahora están quedando 4, tomaron 4, no sé cómo era. Pero esos proyectos, en definitiva, son aún peores que los que conocimos en 2020-2021. ¿Por qué? Porque están los del diputado Lee, que básicamente permiten hasta sacar el 50% del fondo, todo de una vez. Y hay otros que básicamente ya hablan de poder sacar parcialmente o totalmente. El caso del diputado Lee solamente para adquisición de la vivienda. Sí, o para pero ahora empiezan, como se van a fusionar, claro. Entonces están quienes dicen por alguna morosidad, ¿cierto? Ahora, si esa morosidad puede ser grande, pequeña. La verdad es que lo que hay es, hay un proyecto que habla de 10%, otro que habla de 15%, pero ya por primera vez se empieza a hablar de todo el fondo, de 50% del fondo. Bueno, estos son los diputados o las diputadas, digamos, ¿cierto? Los parlamentarios, que yo creo que tenemos que identificar. Porque lo que se está haciendo, perdona, y en la introducción de cada uno de estos proyectos, solo hay seguridad social, esa es la palabra, seguridad social, ¿cierto? Entonces esto es absurdo, esto es como, es decir, en razón de la seguridad social, vamos a quitarle todo piso de seguridad social que se fundamenta en estos ahorros de largo plazo, ¿cierto? O bien, como los argumentos absurdos que se han escuchado, como no pareciera no ser capaz todavía el gobierno con los parlamentarios de llegar a un acuerdo, bueno, ellos son parlamentarios también, digamos, son parte de esto, de llegar a un acuerdo para un proyecto que mejore el sistema de pensiones. Lo mejor que podemos hacer es hacer estallar el sistema de pensiones. ¿Cuál es la lógica? ¿Cierto? Es una lógica absurda. Claro, porque hay algunos que han planteado eso. Si no hay acuerdo, retiro, entonces. Eso es política, eso es la política, es el campo de la política opera así. Y algunos han dicho, por ejemplo, haciendo el paralelo, el tema del veto. Si es que nos plantearan un veto para el tema de la obligatoriedad del voto, entonces nosotros no acudimos a los acuerdos políticos de otra índole. La política es política, en realidad la conocemos, no nos vamos a hacer los sorprendidos aquí. ¿Qué efectos puede tener una cosa? Bueno, pero acá una cosa son los tiranteos, digamos, que no estamos acostumbrados a ver, ¿cierto? Cuando alguien quiere conseguir 5, entonces pide 10, o sea, todas estas cosas que uno conoce, ¿cierto? Que es como el regateo. Y uno sabe que es el mundo de la política. Pero estas personas, digamos, las que son las mismas, ¿eh? O sea, de hecho, los diputados, varios de los diputados que estuvieron en la sesión de hoy día son los mismos que estaban en el primer retiro y son los que han estado en el segundo retiro, en el tercer retiro. Estas personas básicamente lo que hacen es que están haciendo políticas públicas, saltándose la Constitución, en la Comisión de Constitución. Saltándose la Constitución porque todos saben que están haciendo políticas públicas, no están reformando la Constitución, ¿cierto? Están haciendo un programa, están haciendo... De hecho, hoy día hubo otros 2 diputados que quisieron presentar una moción para que las personas, para incluirlas como reforma constitucional, para que las personas pudieran tener la libertad de cambiarse a Capredena y Preca. Y querían unirla con el proyecto de retiro. O sea, básicamente lo que tienen en mente es casi cualquier cosa. O sea, hoy día esto es bien serio, creo yo, porque estas son personas que podrían decir, hoy día le toca a los fondos de pensiones, mañana le toca, bueno, no nos gusta que el Banco Central haga un ajuste, ¿y por qué no vamos por el Banco Central? ¿Por qué no vamos por cualquier cosa? ¿Cierto? Porque básicamente lo que ellos saben que lo que están haciendo es materia de seguridad social, no es de facultad de los parlamentarios. Ellos saben que cada cosa que están proponiendo tiene costos fiscales enormes. Si yo desfinancio el sistema, ¿cierto?,
de pensiones, la capitalización, el ahorro individual, automáticamente el costo de la PGU sube, ¿cierto? El costo del número de personas, va a haber que cubrir a más personas. Y entonces, cada medida que toman es costo fiscal, pero no pasan por Hacienda, no pasan por la Comisión de Hacienda. Es todo. Entonces, eso es un subterfugio que estamos pagando caro. Y eso es lo que digo. O sea, si esto no lo tomamos en serio, ¿cierto? O sea, lo que necesitamos en realidad es que haya un acuerdo político de gran escala. El acuerdo político incluso sobre las medidas de la reforma de pensiones es hasta secundario. Precisamente porque casi cualquier cosa que puedan hacer ahí se puede desbaratar al otro lado, ¿cierto? Es más importante saber atender esta urgencia de los retiros que incluso llegar al acuerdo. Es el ponerse de acuerdo en algo muy básico, que es que nunca más puede haber retiro. Y el gobierno tiene tejado vidrio, ¿cierto? Porque, bueno, muchos ministros del gobierno, presidente, votaron por los retiros. El proyecto del gobierno tiene un autopréstamo. ¿Qué tiene que ver un autopréstamo con la seguridad social? Un autopréstamo, sacarle fondos para uso de corto plazo, ¿cierto? Entonces, la mesa técnica no mencionó este tema, pero esa es una norma que tiene que votarse del proyecto del gobierno. O sea, no puede haber autopréstamo, no es abrir una ventana para que después luego... ¿Y qué pasa, David, de tu juicio con casos de personas que están con una enfermedad terminal y tienen acumulada mucha plata y quieren usarla, por ejemplo, para su tratamiento? Porque realmente les han dicho que tienen una enfermedad muy, muy, muy grave, muy de última línea. Sí. Bueno, no estoy seguro si efectivamente hoy día ya está considerado eso en alguna norma, pero ese es un caso donde a las personas, al grupo completo, se le calcula el monto de pensión de acuerdo a su expectativa de vida. Claro, y él no va a tener esa expectativa de vida. No, entonces esos son temas que son temas que perfectamente dentro del mismo marco en el que tenemos se pueden considerar, ¿cierto? Pues son ajustes técnicos, tienen que ver con si hay más información, etcétera. Pero ese es un tema. ¿Eso nos daña el punto de flotación del sistema? No, para nada, porque eso tiene básicamente que ver con un dato, ¿cierto? Que es la expectativa de vida de las personas. El problema, ¿cierto? Es cuando se argumenta de manera falaz, digamos, básicamente tratando de decir, bueno, es que, bueno, si no es eso, es otra cosa, o por ejemplo, como en estos proyectos de retiro donde se habla, bueno, si hay algún tipo de enfermedad catastrófica que tenga alguien, que tenga la persona. Bueno, y si no es la persona, puede ser algún miembro de su familia. Estamos hablando de casi contingencias que tenemos las personas regularmente, ¿no? ¿Has visto? Porque el gobierno del presidente Boric se ha opuesto. Su ministra del Trabajo ha sido meridianamente clara en que el gobierno no apoya los retiros. ¿No basta con eso? ¿No te da las garantías de que si la oposición, no toda, porque también hay diputados de oposición que han planteado retiros, pero la oposición mayoritariamente, el gobierno completamente está en contra, ¿no está salvaguardado el sistema? No, yo creo que no. Y eso es lo que he enfatizado, digamos, cuando me ha tocado ir a la comisión del Senado, que he estado viendo el proyecto. He mencionado este tema. Hay que abordar ese tema de manera directa. Lo que ocurrió es muy grave. 50.000 millones de dólares salieron de los fondos de pensiones. Hoy día tenemos 280.000, pero hubo 50.000 que salieron así en unos segundos, ¿no? Y ya vemos cómo se abre el apetito y cómo esto pasa a ser territorio fértil para populistas, que es básicamente lo que tenemos ahí. Lo que tenemos ahí son... yo creo que lo que tenemos que decir es que lo que tenemos ahí es exactamente la clase política que no podemos tener. Y creo que hay que identificar a esas personas que han estado haciendo ese tipo de ganancias de corto plazo, que son ganancias o a nivel personal o de populismo. Es una mezcla entre, no lo sé, ignorancia o simplemente mirar para otro lado, populismo, irresponsabilidad, ¿cierto? Abandono de deberes incluso, porque ¿para qué tenemos a los
congresistas, ¿cierto? No es simplemente para hacer como que legislan, sino que para realmente hacer legislación. Pero bueno, el gobierno ha dicho que está en contra de los retiros y eso es muy importante, pero lo que necesitamos generar es una coalición suficientemente potente que nos permita asegurar que en los próximos 10 años, en los próximos 20 años, vamos a liberarnos de esto, ¿cierto? Yo creo que ese es el problema. Nosotros tenemos una posibilidad, por ejemplo, es tener un consejo de pensiones autónomo que funcione como el Banco Central y que su única función sea, tal como el Banco Central tiene como su única función, la inflación, la inflación, la inflación. La estabilidad de precios, dice. Es su tema, ese es su tema, ¿cierto? La estabilidad de precios. Y no importa qué es lo que haya, actúa, ¿cierto? Y esa tiene sus herramientas. Acá necesitamos, yo creo, que una entidad relativamente autónoma de los gobiernos de turno que básicamente diga, vele por los ahorros de largo plazo. Y eso puede requerir tomar decisiones que en general los políticos no están tomando, como eventualmente decisiones sobre la edad de jubilación, sobre las tasas de cotización, pero también levantar la alarma sobre los retiros. O sea, nosotros necesitamos que haya un ente autónomo que diga, alarma, acá se van a ir fondos de pensiones a través de estas medidas. Pero creo que se necesita una coalición que hable del tema y eso creo que no lo hemos tenido. David Bravo, bueno, David es el líder de la famosa Comisión Bravo, que fue nombrada por la presidenta Bachelet, si no me en 2014. En 2014. Sí. Dirigió todo este estudio de muchos economistas, muchos expertos, para dar recomendaciones. Muchas de ellas no se han cumplido. Algunas se han cumplido, por ejemplo, algunas se han ido cumpliendo, algunas ya son parte también de estos acuerdos de la mesa técnica. Esperamos que, ¿cierto?, que ocurra, pero estamos en esta tarea un poco ingrata. David, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales de la Universidad Católica. Como siempre, gracias por acompañarnos y explicar más técnicamente estas propuestas. Que te vaya muy bien. Gracias.